Mi nombre es César Urrutia, yo soy cofundador y director de Space AG. También soy fundador de Agricultores. Space AG es una startup, para los que no la conocen, de agrotecnología. Nos hemos ocupado en los últimos 7 años, formalmente bajo la razón social de Space AG, de desarrollar tecnología con las principales agroexportadoras, tanto del Perú como de Chile, de México y otros países de la región, focalizándonos principalmente en cultivos de alto valor, como pueden ser los arándanos, la uva, el palto, los cítricos, entre otros cultivos. Eso quiere decir que comenzamos con un nicho, pero de ahí hemos ido brindando soluciones, brindando tecnología también a productores de papa, productores de cebolla y otros cultivos. Nuestro propósito es de poder masificar el uso de la tecnología, poder hacer que los campos sean más productivos, más sostenibles, más rentables. Y con Agricultores es una plataforma que la creamos hace poco con el objetivo de poder compartir información entre productores, agroexportadores, asesores, startups que brindan tecnología, investigadores, empresas de riego, empresas de fertilización, de fertilizantes, en fin, todos los actores que de alguna manera están involucrados en poder contribuir a los procesos agrícolas están en esta plataforma. La idea es de compartir información valiosa. La idea es de poder tener acceso a puestos de trabajo, ofertas laborales. La idea es de poder tener webinars, podcasts, toda la información que pueda estar concentrada en una sola plataforma y que les brinde información para tomar mejores decisiones. Entremos directamente a lo que nos interesa el día de hoy. ¿Qué cosa es Space AG Lite y por qué nace principalmente Space AG Lite? Como en toda aventura, siempre hay una historia atrás y yo creo que la de Space AG Lite nace a partir del software que Space AG venía desarrollando desde hace muchos años, en el cual se convirtió en un software bastante robusto, un formato modular en el cual veíamos el riego, la fertilización, veíamos todas las evaluaciones fitosanitarias, el cumplimiento de las aplicaciones, un módulo que sigue la fenología, las proyecciones de cosecha, un módulo que sigue la parte de trabajadores, mano de obra, rendimientos, y un módulo que se especifica solo, que trabaja solo en lo que es packing, monitoreando diferentes parámetros de calidad, de temperatura, eh, las líneas de proceso, eficiencias y algunos KPIs que se manejan, ¿no? Pero el software se volvió bastante robusto, bastante complejo y nos alejamos mucho de algunos usuarios, de algunos agricultores que querían algo más simple, algo más rápido, algo más accesible también en términos de costos. Y es así que nace Space AG Lite, para digitalizar todos los procesos que ustedes tienen desde campo, desde la poda, hasta lo que es packing. Todas las evaluaciones que hoy día se hacen con papel y lápiz, las hemos transformado en una herramienta muy, muy simple, con Space AG Lite, para que todo este proceso sea más fácil, más simple y accesible. Entonces, nosotros hace ya un buen tiempo venimos analizando cuáles son los retos de los agricultores o de las empresas relacionadas al agro, este miedo, digamos, a digitalizarse, ¿no? Esa brecha cultural que el agricultor siempre manejó el campo de la misma manera, siempre hizo un hueco en la tierra, tocó para ver si estaba húmeda o no y ver cómo venía el riego, ¿no? O contar frutos a ojo, escribirlos en un papel, en un cuaderno y así hacer sus proyecciones de cosecha. Entonces, esta tradición, este arraigo, de alguna manera, forma de manejar el campo que viene de generación en generación, es muy difícil romperla y meter tecnología, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos más grandes, por qué la agricultura hoy día no se digitaliza, porque hay un miedo, hay una brecha cultural. Pero aparte de eso, también en las encuestas y en las interacciones que tenemos con diferentes agricultores, nos damos cuenta que el tema del costo también es una limitante. Y así uno cobre $1, 100, 1000, 1 millón, siempre la respuesta es, oye, pero es caro, ¿no? Y eso creo que es porque no hay un entendimiento claro de qué cosa hace la tecnología, para qué se usa y el retorno que se puede tener sobre esa inversión. Es decir, yo gasté 1, gasté 100, gasté 1000, 1 millón, pero el retorno que yo tengo es de 3, de 5 veces más. ¿Por qué? Porque puedo optimizar los procesos, puedo reducir lo que es mano de obra, puedo detectar una plaga a tiempo, reducir la cantidad de pesticidas. En fin, hay muchos casos de éxito
Hoy día les vamos a mostrar uno, por ejemplo, pero está ese tema del costo y no necesariamente el chip del agricultor está que esto es una inversión. Cuando yo uso tecnología, cuando yo implemento, desarrollo tecnología, estoy haciendo algo que va a impactar en la productividad, en la rentabilidad, en la calidad del cultivo. ¿Okay? Y por último, también hay un pilar, digamos, que hay que tratar de trabajar, que es en la parte técnica, ¿no? Cuando uno comienza a hablar de tecnología, de satélites o de drones o de sensores o de riego tecnificado, muchas veces hay esa dificultad de entender lo que la otra persona o la startup, en muchos casos de mi tipo pongo para que hable con esta empresa porque no les entiendo muy bien o cómo voy a implementar ese software si nadie en la empresa es muy técnico y no tenemos los equipos, etcétera. Entonces, hay una serie de factores, que este es un resumen obviamente, pero que hacen que la tecnología no se implemente de una manera fácil, ¿no? Simple. Ejemplos claros de lo que sucede en el día a día en muchas de las agrícolas y hoy día tenemos participación de muchas agroexportadoras, como de productores pequeños, medianos, empresas de riego, de fertilización, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un patrón, que yo recolecto la información con papel y lápiz, con un cuaderno de campo. Obviamente el papel aguanta todo y se pueden cometer errores, tal vez lo que yo puse como un 8 era un 0, ¿no? Y está este reto, pues, ¿no? De que el papel se puede llenar desde el comedor, desde la casa, y no siempre es el dato más confiable el que se recolecta. No sé si la persona llegó a la planta, si estuvo en ese lote, o en ese cuartel, o en esa válvula. Y eso hace que esa información, que no es muy confiable, en muchos casos se lleve a un Excel. Tienes a una persona digitalizando al final de la semana, una o más, y llevando esa información a un cuadro, a un reporte o una tabla, lo cual pues no siempre es lo mejor. Uno, por tiempos, porque si la información yo la recolecté el lunes y la están digitalizando el viernes, si yo voy a poder tomar una acción, probablemente va a ser al próximo lunes, o sea, ya pasó una semana y la plaga me sigue atacando y el riego no, tal vez tuve un problema en alguna manguera, en algún sistema de riego y no lo he mejorado, no lo he cambiado y eso sigue obviamente impactando, ¿no? Lo que va a ser la productividad final o en la calidad, ¿no? Son ejemplos rápidos, pero obviamente te da a entender que del papel y lápiz al Excel hay pues una distancia en cuanto a yo pueda manejar esa información y tomar una decisión inmediata, ¿no? Entonces, nuevamente, el objetivo principal de Space AG Lite y de la presentación del día de hoy, del webinar, es poder mostrarles la herramienta que hemos desarrollado y poder tener su retroalimentación para ver si esta herramienta hay que aún modificarla, potenciarla, porque nos interesa mucho escuchar, ¿no? Lo que ustedes nos puedan comentar, de qué cosa piensan, si es una herramienta útil, potente, si es algo que ustedes usarían o no. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver principalmente el día de hoy es cómo generar formularios digitales en poquísimo tiempo, en minutos, reportes automatizados, o sea, antes yo tenía que tener mi Excel, estar copiando, pegando fórmulas o curvas, quiero tener alertas inmediatas que me lleguen a mi WhatsApp, ya no quiero que, no sé, antes me llegaba por correo y el correo yo no lo chequeo. Ahora quiero que cualquier parámetro que está por encima de un umbral o algo que está fuera de lo normal me llegue automáticamente a mi WhatsApp, ¿no? Y quiero ver cómo este proceso se puede hacer en pocos minutos y yo tener ya un resultado inmediato. Pero antes que de presentar la herramienta, me gustaría presentarles con un cuestionario para entender un poquito la audiencia que tenemos el día de hoy. No sé, ahí Carolina, si me podrías ayudar, por favor. Ahí me escuchas, Carolina? No sé si podrías lanzar el Sí, cuestionario. sí, ya lo están respondiendo ahorita. Ah, Vamos a ya, darle excelente. un minutito y mostramos las respuestas. Tú me avisas, por favor, porque no tengo la visual. Sí, Excelente. vamos a darle 30 segundos más que todos voten para mostrarle Ok, a todas las respuestas. excelente, gracias.
Listo. Ya cerramos las ¿Sí? preguntas y ahí podemos Excelente. ver que en mis evaluaciones el 47% dice que todavía lo hace con lápiz y papel y Ujú, lo digitaliza en un Excel. El treinta y ujú. uno por ciento nos dice que tiene un software que funciona más o menos y el Ujú. 22% dice que tiene todas sus evaluaciones ya digitalizadas. Excelente, Y buenísimo. tenemos un 98% de que sí considera una prioridad usar la tecnología. Excelente. Bueno, son números que hablan. Creo que no hay mucho que analizar ahí. Son números que nos dan una idea de que ya hay empresas que se están digitalizando, de que hay muchas que dicen tener un área de TI que ya los está ayudando y que ya tienen algo, pero no siempre logran comunicar el área de TI o de tecnología de la información con el área de campo, ¿no? Y no, hemos visto ejemplos, ¿no? Ejemplos que hay desarrollos, hay aplicaciones, pero cuando la llevas al campo necesitas de Internet. Y si no tienes Internet, no puedes cargar la información o no se puede almacenar en local, en el celular, ¿no? Entonces, hay una brecha también ahí entre lo que el área de desarrollo hace y lo que campo necesita y cómo lo usa, ¿no? Tal vez no, los procesos no hay un entendimiento, una comprensión de qué cosa realmente se necesita, ¿no? O qué variables o qué evaluaciones se hacen y qué tipo de reporte o qué tipo de alertas, con qué frecuencia. Entonces es interesante porque esta herramienta Space AG Lite está pensada para que se configure de manera transversal, sea flexible y se adapte a cualquier proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es Space AG Lite? Es la herramienta simple, fácil de usar, accesible en términos de costos para manejar todo lo que es la cartografía o el mapa de base, porque quiero tener información georreferenciada, o sea, quiero saber, estoy evaluando en el lote 1 y quiero saber dónde se encuentra esa persona en el lote 1 con la coordenada. Entonces, vamos a manejar todo el tema de cartografía en menos de 5 minutos. Vamos a ver cómo se puede preparar un formulario digital en menos de 3 minutos. O sea, la cartilla de campo, que hoy día es papel y lápiz, para todas las personas que aún usan un cuaderno tradicional, esto se va a hacer en 3 minutos o menos. Vamos a generar una alerta sobre algún parámetro que está por encima o por debajo de un umbral o de un promedio, puede ser plagas, puede ser riego, puede ser producción, cosecha, etcétera. Y por último, vamos a tener un reporte que vamos a configurar en menos de 5 minutos. Es decir, en 15 minutos podríamos tener todo el proceso ya listo y automatizado. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, solo resaltar que tienen el botón de preguntas en la parte de abajo o escribirlas en el chat, que las vamos a responder al final de la presentación, del webinar. ¿Ok? Para mí es un placer poder contar el día de hoy con André. André ha tenido una trayectoria impecable en Space AG. Hoy día lidera el área de Customer Success o de servicio al cliente en español. Ha tenido pues la posibilidad de interactuar con muchas de las empresas con las que trabajamos y de tener esa capacidad de dialogar también con el área de desarrollo de producto para interactuar e ir mejorando cada vez el software de Space. Y esta versión de Space AG Lite está co-creada, digamos, con mucha de la información que él ha ido recolectando. André, es un gusto, como siempre, poder tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, César. Bueno, me presento, soy Andrés Sierra, Product Manager y líder del equipo de soporte como César. He tenido la oportunidad a lo largo de toda esta trayectoria de colaborar con algunas de las industrias más grandes del Perú y Latinoamérica. He podido participar en proyectos de implementación tecnológica con algunos de los partners internacionales con los que trabajamos, pero sobre todo he podido conocer muy de cerca los retos y las oportunidades que existen al momento de implementar tecnología en la operación agrícola, pero también he podido ver el impacto que puede generar cuando este proceso se lleva bien y se lleva rápido, ¿no? Entonces, en Space AG, comentaba antes, nos dimos cuenta de que actualmente existen muchos desafíos crecientes que enfrentan las agriculturas de diferentes escalas, que van desde manejo eficiente de recursos hasta digitalización de procesos. Y nos dimos cuenta de que existía una necesidad de una herramienta, una solución que sea accesible, que sea fácil de usar, pero sobre todo que te permita obtener resultados inmediatos. Entonces, en esta oportunidad tengo el privilegio y el gusto de presentar una de las plataformas más recientes que hemos desarrollado, que es Paisaje Lite, que yo lo definiría como una herramienta que consolida tecnología y simplicidad en un solo lugar y te permite avanzar a tu ritmo.
Entonces, a continuación voy a compartir mi pantalla para poder comenzar con la presentación en vivo. Esta es la vista de inicio. Acá voy a registrarme, que es un registro bastante simple, y estaríamos listos para empezar. Ahí dejo de compartir, Andrea. Listo. Bueno, entonces, como primera parte del proceso, uno de los cuellos de botellas que nosotros solíamos encontrar al momento de digitalizar era la creación de cartografía, y es algo en lo que hicimos bastante énfasis en esta versión del software que es Paisaje Lite. Entonces, en esta primera parte de la presentación voy a mostrar cómo a través o a partir de esta herramienta podemos digitalizar nuestra cartografía con una interfaz bastante simple, bastante limpia y en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, arrancaría seleccionando la ubicación del campo en el que voy a trabajar. En este caso le pongo Ica Perú, para seguir el ejemplo. Algo que me gusta mucho de Paisaje Lite es que ahora cuenta con herramientas de ayuda que me permiten rápidamente a mí como usuario saber cómo puedo configurar y cómo puedo avanzar en la implementación o en la configuración de la cartografía, ¿no? Entonces aquí tenemos este mensaje que me indica cuáles son los pasos que tengo que seguir. Si por A o B siento todavía que tengo alguna duda o quizá quiero tener una asistencia guiada de cómo hacer la configuración, puedo utilizar el botón de ¿necesitas ayuda? Activo el switch de usar guía y el software mismo me va indicando para qué sirve cada uno de los botones y cada una de las herramientas con las que cuenta para esta primera configuración, ¿no? Entonces acá tengo el botón de trazar los lotes, me muestra cómo los tengo que trazar, que es un proceso bastante simple, haciendo clic en los linderos, en los límites del lote. Voy avanzando con la configuración y ya tengo un conocimiento bastante rápido, en cuestión de segundos, de cómo tengo que utilizar la herramienta. ¿Ok? Entonces voy a hacer el proceso real de cómo sería dibujar los lotes. Arranco en esta esquina. Como pueden ver, es tan simple como hacer clics y voy cerrando el polígono que va a representar este primer lote o esta primera unidad de imagen. Le asigno un nombre y sería cuestión de repetir este proceso para los dos siguientes lotes, ¿no? Entonces, hasta aquí, como han podido ver, en cuestión de minutos, tengo una cartografía configurada y lista para usar. Ese era uno de los cuellos de botella más grandes que teníamos al inicio, ¿no, André? Porque las agrícolas no siempre tenían su cartografía o mapa de base actualizado a la mano y tenían que estar solicitándolo siempre no sé, al jefe de riego, en AutoCAD tal vez, pero era siempre un tema ahí de poder tener ese mapa de base y era uno de los retos más grandes, creo, ¿no? Que ya con Paisaje Lite se estaría subsanando. Y cuéntame una cosa, si yo quisiera tener un formulario digital, ¿cuánto tiempo me podría tomar en hacer un formulario digital? Pasar mi cuaderno de campo a algo ya digital, completamente automatizado. Sí, mira César, hay que tener en cuenta que muchas de las agrícolas actualmente todavía mantienen el método tradicional, que es evaluar Uh con, -huh. con papel y lápiz en formatos físicos. Posterior a eso se realiza la transcripción de esos formatos físicos, probablemente un Excel o otra herramienta, y a lo largo de este proceso, digamos, la transcripción es susceptible primero que puedes transcribir errores, puedes generar data duplicada, y en general es un proceso poco eficiente, ¿no? Porque toma mucho tiempo e involucra también recursos de la empresa que perfectamente se podrían ahorrar. Con Claro. Space Lite lo que podemos hacer es trabajar de dos formas. Primero, podemos trabajar con formularios que los podemos configurar desde cero. Son formularios que, dicho sea de paso, están diseñados, por ejemplo, para funcionar de forma offline, es decir, que no requieren de cobertura en todo el campo para funcionar. Se podría capturar perfectamente información en zonas o en lotes en los que no hay buena cobertura o trabajar perfectamente sin cobertura como tal. Pero algo que tiene y que es creo que una de las principales características de los formularios en esta herramienta es la posibilidad de trabajar con plantillas predeterminadas. Nosotros a lo largo del tiempo hemos podido acumular y madurar experiencias sobre cuáles son las mejores prácticas de evaluación para Uh -huh. diferentes evaluaciones de diferentes cultivos, arándano, palto, cebolla, cítricos, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta está diseñada para que tú rápidamente puedas seleccionar una plantilla preconfigurada en donde directamente ya tienes una base sobre la cual trabajar, sobre la cual puedes ajustar algún que otro campo. Uh -huh. Puedes asignar el nombre, lo personalizas y una vez que lo tengas configurado, puedes comenzar a crear los evaluadores, ¿no? Entonces aquí voy a crear rápidamente dos evaluadores. Aquí asigno, por ejemplo, a la persona Juan Pérez, utilizo su código o el DNI, puede ser. Voy a asignar otro evaluador, sería Pepe Ramírez.
Y si se dan cuenta, en cuestión de minutos, tengo listo el formulario y tengo listos los evaluadores o las personas que van a utilizar el aplicativo para trabajar con este formulario. Un formulario promedio, un formulario digital promedio, ¿en cuánto tiempo se podría realizar? Bueno, un formulario promedio, si partimos de cero, es un proceso también bastante rápido, ¿no? Que es la alternativa que te da el software de personalizar de acuerdo a las necesidades que tú tengas. O, por ejemplo, algo que veíamos mucho era que algunas arícolas o algunos fundos ya tenían formularios impresos y ya tenían un formato, ¿no? Entonces, Ujú. más que de repente ceñirse a una plantilla preconfigurada, lo que buscaban era adaptar lo que ya tenían a una herramienta sin mucha fricción. Entonces, con la opción de Claro, crear desde cero, lo puedes hacer muy rápido, ¿no? Lo acabamos de ver. claro, o sea, 3, 5 minutos está dentro de algo factible, ¿correcto? En el cual tú Claro. adaptas, ¿no? O sea, la herramienta se adapta a tu proceso y no tú te tienes que adaptar a la herramienta, ¿correcto? Buenísimo. Y si tuviéramos que generar, o sea, ya trabajamos en lo que es el mapa de base, has trabajado lo que es el formulario digital, ¿no? Y si yo quisiera tener alertas, porque ya el formulario digital me va a dar información muy útil, pero ahora quiero que me dé un indicador, que algo no está bien o que tengo que actuar de forma rápida. ¿Cómo podría manejar eso? Es cierto. De hecho, en el tiempo que venimos trabajando con plataformas, nos dimos cuenta que muchas veces el usuario final, más que estar analizando la información detalladamente, de repente muestra a muestra, le resulta más útil tener una alerta que te avise cuando, por ejemplo, un porcentaje de plagas se excedió, cuando un porcentaje de taponamiento de riego se excedió, o por ahí de repente cuando el porcentaje de no sé, defectos de calidad es muy alto, ¿no? Entonces, Ujú. para esto, la plataforma incorpora una nueva funcionalidad que hemos desarrollado, que son las alertas automatizadas, que lo que me permite a mí es, en función al formulario que acabo de crear y a la información que se va capturando en campo, que me envíe una alerta directamente a correo o a WhatsApp. Muy útil, ¿no? Porque muchas Ajá. veces el O sea, WhatsApp, puede ser WhatsApp. Ajá, interesante eso. sí, sí, puede ser WhatsApp porque es una de las herramientas que de repente lo tenemos más a la mano y no tanto el correo, pero igual está la alternativa de los dos. Entonces, ahora voy a mostrar rápidamente cómo se puede crear en una secuencia de pasos bastante simples que básicamente consiste en asignarle un nombre, elegir cómo es que se va a consolidar la información, generar un cálculo, que como pueden ver es una interfaz bastante sencilla. En este caso, por ejemplo, trabajar con un porcentaje, seleccionaría el cálculo, lo guardo, selecciono la condición, digamos, si estamos trabajando con una infestación de plagas, a mí me interesa saber cuáles son los lotes que exceden el umbral que voy a definir, o el límite, digamos. Entonces le coloco un umbral de 8%. Coloco los destinatarios, que como comentaba pueden ser correos o pueden ser números. Le coloco un tiempo, digamos, mi jornada termina a las 11 de la mañana, entonces quiero que todos los días a las 11 de la mañana me mande una alerta al WhatsApp con el resumen de los lotes que tuvieron el porcentaje de plaga de trips muy alto, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede hacer. Acá lo puedo programar también para que sea un intervalo de procesamiento recurrente, que es una alternativa para labores un poco más intensivas, de repente para cosecha o para alguna labor bueno, en la que existe esta necesidad de generar alertas de forma recurrente, ¿no? Entonces, como han podido ver, igual en cuestión de 4 o 5 pasos ya tengo la alerta totalmente configurada y funcional para esta cartilla, ¿no? Excelente. Entonces, otra vez, recapitulando, tenemos el mapa con la cartografía ya creada de una manera muy simple, tenemos el formulario digital o la cartilla digital, también la has creado en 3 minutos, 5 minutos máximo. Tenemos la alerta que ya me llega a mi WhatsApp y ahora me encantaría poder tener un reporte automatizado que se actualice de forma inmediata o en minutos, porque lo que hemos visto, y no sé si compartes ahí también conmigo, que hay una, digamos, necesidad de poder generar reportes y hoy eso se maneja en un Excel, hay que estar copiando, pegando para generar los gráficos, ¿no? O algunos ya tienen reportes en Power BI, otros usan Data Studio, pero es siempre me descargo el Excel de mi aplicativo o lo que he creado y ahí tengo que llevarlo al BI y eso toma tiempo, ¿no? O sea, hay ahí un lapso en el cual todo el proceso se rompe. Cómo hoy día Space AG Lite integra también la generación de reportes de manera automatizada. Sí, 100%, ¿no? De todo lo que hemos podido ver, ser un proceso bastante largo y complejo en el sentido de que digamos, una vez definida la fuente de información o la forma en la que se captura la información, que en muchos casos son los formatos impresos,
está todo el Ujú. procesamiento de la data, ¿no? Porque recordemos que antes de llegar a una visual final, o un tablero, un dashboard final, existe todo un proceso en el que se consolida, se calcula y se limpia la data, ¿no? Entonces, es un proceso bastante técnico porque ahora mismo hay muchas herramientas que sí exigen un nivel avanzado de manejo para poder llegar a esa configuración. Y al momento de desarrollar Space AG Lite, quisimos hacer bastante énfasis en desarrollar una solución que a mí como usuario final me permita de forma rápida y a través de una interfaz bastante intuitiva poder configurar un reporte en el que yo tenga mis cálculos, en el que yo tenga las fórmulas que quiero utilizar y en el que puede incluir también los umbrales con los cuales se van a generar las alertas o con los cuales se van a ir coloreando los mapas, ¿no? Entonces aquí voy a mostrar cómo es que se configuran estos formularios. Algo muy interesante de mencionar es que aquí en los reportes, al igual que tenemos cartillas preconfiguradas, también tenemos reportes preconfigurados, que a mí como usuario me permiten directamente venir a, por ejemplo, a editar los umbrales, ¿no? Entonces ya no tengo que estar haciendo los cálculos de los porcentajes o no tengo que estar Ujú. armando las métricas desde cero, que tampoco es muy Ujú. complejo, pero te damos la facilidad de venir directamente a modificar los umbrales, ¿no? Entonces aquí Eso está bueno vinculo, porque tú sí, podrías tener reportes ya configurados para uva, para arándanos, ¿no? cien por Proyecciones de ciento cosecha. Sí, sí, Buenísimo. claro, ¿no? Para uva, arándano, palto y en fin, un montón de cultivos con los que hemos podido trabajar. Entonces se Ujú. puede ajustar o personalizar las fórmulas que ya vienen preconfiguradas. Y esto era lo que les comentaba sobre las leyendas o los umbrales, ¿no? Aquí tú puedes definir cuáles son los parámetros según los cuales se va a ir coloreando tu campo. Por ejemplo, puedes definir incidencia leve, moderada o grave. Tú indicas y personalizas cuál es el umbral según el cual, por ejemplo, vas a poder identificar las zonas que tienen una infestación muy alta o un porcentaje de taponamiento muy alto o eventualmente, no sé, un porcentaje de calidad muy bajo o muy alto, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Una vez que tenemos listo esto, el siguiente accionable, evidentemente, es llevar o mandar a la gente a capturar la información al campo, ¿no? Para esto, la plataforma cuenta con otra herramienta muy interesante, que es el aplicativo digital, que es un aplicativo igual en el que se ha hecho bastante énfasis en que sea muy amigable y muy sencillo de usar. Entonces aquí ingresamos las credenciales de los evaluadores que habíamos configurado previamente. Entonces selecciono en este caso la cartilla o el formulario con el que voy a trabajar. Me indica el teléfono a través del GPS donde me encuentro situado en el campo, en el fondo que he configurado previamente también. Y esta es la interfaz a través de la cual el evaluador va a ingresar la información correspondiente a la cartilla como tal. Entonces aquí voy a completar el lote, variedad, los datos de las plagas, que como pueden ver se puede agrupar también en secciones, puede tener botones de conteo que facilitan mucho el llenado, o eventualmente se puede incluir un icono de ayuda para aquellos evaluadores que de repente todavía no están muy familiarizados con la plaga o cómo detectar los grados de severidad de esta plaga, ¿no? Entonces vamos completando la información. Una vez que ya se hayan recogido bastantes muestras, me gustaría mostrarles cómo es que se consulta esta información de la plataforma, porque creo que es uno de los fuertes y es una interfaz bastante útil a la hora de poder detectar, por ejemplo, focos infecciosos del campo en los que tengo incidencia muy alta, o como les comentaba en el caso de riego, de repente zonas en las que mi indicador de pH o conductividad está muy bajo, muy alto, o puedo tener un porcentaje de goteros alto. Entonces, la plataforma te permite ir desde el detalle más chico, que son las muestras, o el registro a registro, a eventualmente llegar a una vista en la que tú tendrías un reporte consolidado interactivo, que era lo que hablábamos al inicio, en el que puedes ver directamente la métrica ya consolidada y procesada a nivel de unidad de manejo, ¿no? Entonces, directamente acá sabes que el lote 1 probablemente está dentro de lo correcto, es un lote en el que no hay que tomar ninguna medida, pero seguramente el lote 2 y el lote 3 ya están entrando en un rango en el que probablemente tenga que tomar alguna acción correctiva o preventiva, en este caso para plagas, ¿no? Perfectamente esto se podría replicar, como decíamos, para cualquier tipo de labor cultural, para cualquier tipo de evaluación que se vaya a realizar en Fundo. Entonces, en resumen, hemos podido ver que la herramienta te permite ir desde la configuración de la cartografía del campo en el que se va a utilizar el software, pasando por la creación de los formularios, la configuración de alertas y por último la creación de reportes interactivos por mi cuenta en cuestión de minutos, ¿no? De hecho, si tú lo quieres hacer todo, podrías completar todo esto en menos de un día. Excelente. Creo que está bastante ilustrativo, pero igual invito a todas las personas que
se han tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy, a poder escribirme si quieren por el WhatsApp. Muchos tienen mi número, si no dejar algún comentario o alguna pregunta, porque la idea de este webinar es poder estar siempre cerca de ustedes y que la herramienta tenga mayor utilidad, sea siempre más flexible, más adaptable y que genere valor, ¿no? Ese es el objetivo final. Y no solamente pensando en los grandes agroexportadores, los cuales ya trabajamos con muchos de ustedes, sino también para el mediano y pequeño productor, porque creo que la tecnología debería tener un alcance mucho mayor, no solamente para el que la puede pagar, ¿no? Pensando en nuestra versión 1, que tal vez era un software muy robusto y obviamente yo lo considero como que es la Ferrari, ¿no? Porque es un software casi de lujo que tiene un montón de funcionalidades, es muy potente, pero queríamos también poder salir con una versión más simple, más ágil, más accesible, ¿no? Excelente, André, súper clara la presentación. En cuanto a lo que es casos de éxito, ahí voy a presentar. Esto es ventana. O no sé si tú, André, que lo tienes ahí. Déjame ver. No, creo que ya lo tengo acá. Lo tengo acá, mentira. Acá está. Y el audio también. Compartir. Ok. Beneficios reales, ¿no? Porque la tecnología es linda, pero como decía, uno de los retos más grandes, aparte del miedo y esa brecha cultural, es el tema de costos. Entonces yo quería dejarlos con una reflexión sobre el retorno, sobre la inversión. Este es un cliente nuestro en México con el cual trabajamos directamente un caso de éxito. Tienen arándanos, tienen 100 hectáreas de arándanos y ellos en la última campaña han logrado tener un ahorro de $128,000 para lo que son detección temprana de plagas y enfermedades y han reducido también sus aplicaciones, ¿no? Entonces, esos $128,000 se traducen así. Se traducen en que esta empresa tuvo una zona bastante grande, el 30% afectada por plagas y enfermedades en la campaña pasada, y en esta campaña mejoraron su rendimiento por detectar mediante el aplicativo móvil Space Light la plaga o la enfermedad. Eso tuvo una mejora en el rendimiento del 5%. Lograron hacer aplicaciones focalizadas, es decir, tuvieron un ahorro en pesticidas del 15% y también lograron reducir lo que era mano de obra en un 50%, porque ya todo el proceso estaba automatizado. Eso quiere decir que el total son $1,284 por hectárea, multiplicado por $100, son $128,000. Pero también queríamos traerle un testimonio de uno de nuestros usuarios preferidos. Es una agrícola del sur. Ver las ubicaciones en donde se ha desplazado el evaluador, si se ha ubicado en las partes externas, en la parte interna, si el evaluador en la evaluación que he hecho allá está correctamente y puedo ingresar a su muestra, puede ver si el dato que él ha ingresado es correctamente, porque acá los evaluadores de plagas suben cada hora esa información también. ¿Por qué cada hora? Porque el evaluador quiere ver cada hora cómo me voy en Medium, cómo me voy en Trix, cómo voy en esto, y cuando yo voy presiono Trix en el aplicativo de muestras, pinta un color y yo voy a ese lado, yo veo cuál porcentaje tengo. Es un testimonio rápido, pero que nos deja claridad sobre cómo se usa la herramienta y la utilidad que tiene y obviamente el impacto que puede generar. Nosotros no queríamos dejarlos con las manos vacías y habíamos pensado dentro de nuestras capacidades de poder tener a 10 empresas que quieran probar Space Light de una manera gratuita, obviamente, y que nos puedan retroalimentar. La herramienta está disponible. Si podemos sumar a más personas, veamos, nos comprometemos con 10, con los 10 primeros que se puedan sumar, y de ahí tal vez ponerlos en lista de espera al resto, pero sí nos interesa mucho iterar la herramienta, que ustedes nos den retroalimentación, ir mejorándola cada vez más para que sea de real utilidad. En este momento damos pase a las preguntas. No sé si tuvieran alguna pregunta o si las han ido anotando, Carolina o Romina me podrían ayudar con leerlas. Sí, las voy No sin antes leyendo. dejar también para cualquier pregunta que puedan tener tal vez en otro momento, pueden escanear ahí el código QR o tienen mi número o mi correo electrónico. Yo encantado de poder responder o estar en contacto con ustedes, ¿no?
¿Tú nos ayudas, Romy, con las preguntas? Sí, voy leyendo las preguntas, a ver. Excelente. Aldo Ramos pregunta, en cuanto a la limpieza de datos, ¿cómo se trata? Sí, en realidad hay que tener en cuenta que la limpieza de datos como tal es en realidad resultado de que la data se ingrese de forma incorrecta, ¿no? Muchas veces pasa esto al poder trabajar con formularios físicos, pero tenemos, por ejemplo, la posibilidad de configurar parámetros en nuestras cartillas de forma que si voy a evaluar infestación, sé que la infestación tiene que ir de 0 a 100, ¿no? Entonces configuro el campo para que tenga ese límite de forma que al momento que mi evaluador vaya a campo, no le permite equivocarse e ingresar un 105 o un 120, sino que siempre va a estar en el rango, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tenemos la posibilidad con las fórmulas poder hacer algún ajuste adicional que requiera para que tú tengas la métrica o el cálculo limpio al final del día, ¿no? Como también el formulario digital, obviamente en tu celular, te permite de tener un reporte donde tú vas a ver el tiempo de cada evaluación. Entonces, si estás haciendo, ejemplo, conteo de frutos para tener proyecciones de cosecha y te das cuenta que una persona ha hecho un conteo, ejemplo, en arándano, de 3 segundos, se demoró 3 segundos en hacer un conteo, digamos, de toda la planta o las plantas que tenía que evaluar, sabes que ese dato no es confiable, ¿no? Entonces hay una manera muy, muy fácil de discriminar la información que llega a la plataforma y darte cuenta si el evaluador recorrió esa trayectoria en el lote 1, pasó al 2, al 3, o si se quedó en el comedor y ahí llenó toda la información. Y si llegó al lote indicado, cuánto tiempo se demoró en esa evaluación, ¿no? Como también hay campos dentro del aplicativo que son requeridos y el evaluador no puede saltar o dejarlos en blanco, ¿no? Entonces tiene toda esta serie de funcionalidades el aplicativo Space Lite que te permiten reducir el margen de error o el ruido que puedas obtener en la data que llega ya o al mapa o al reporte o en la alerta. Aldo después hizo dos preguntas más. La primera es, en un campo nuevo se pueden usar puntos KML y la segunda es, ¿se pueden poner restricciones al registrar la data? Sí, creo que lo de las restricciones lo respondió André. Pueden ser restricciones del número de caracteres, si es texto, si es número. Puedes configurar sí y no como respuestas, puedes configurar desplegables para que tú ya tengas, ejemplo, respuesta de plagas, ¿no? Eh, alto, eh, bajo o caliente, frío, ácido, alcalino, sin que el evaluador tenga que estar escribiendo. Puedes darle la posibilidad que tome fotografías, que escanee códigos QR, código de barra, firmas digitales. Es muy flexible la herramienta, ¿no? Eso en cuanto a la posibilidad de cometer errores. En cuanto a los formatos, para la cartografía, el software puede aceptar cualquier tipo de formato. Puede ser el KML de Google Earth, el KMZ, puede ser el Shape, puede ser un formato de DWG, de AutoCAD. Es súper flexible, acepta cualquier formato. Y adicionalmente a eso, también en el equipo tenemos un área de cartografía. En el caso, la empresa o la agrícola no tenga conocimiento absoluto, no tenga una cartografía, un mapa de base, también los podemos ayudar en todo ese proceso, ¿no? Perfecto. Después, Carlos Cruces pregunta, ¿esta solución es solo para evaluación o es parte de un conjunto? Space Light tiene el objetivo de hacer todo el proceso que han visto de una manera muy ágil, muy simple y a un costo mucho más reducido de lo que es la versión de Space AG como plataforma donde tienes todos los módulos con una serie de casos de uso. Entonces, si tú quisieras usar Space AG Lite para sanidad o para riego o para cosecha, lo puedes usar, ¿no? Y ya puedes usar material preconfigurado, ya un formulario preconfigurado, ya un reporte preconfigurado, o si quieres tú puedes hacer ajustes, ¿no? Dependiendo qué cosa quieras hacer, dependiendo del tamaño de la agrícola, dependiendo de la complejidad, puedes usar Space AG Lite o la versión Business que tiene funcionalidades más avanzadas, ¿no? Otra pregunta que dejó es si es que se pueden hacer capturas fotográficas. Sí, sí se pueden hacer. Y están georreferenciadas. Eso quiere decir que cuando tú tomas una foto de una planta o de un sensor o de algún, lo que quieras, ¿no? Esa información dentro del celular va a llegar a la nube y va a generar un reporte o un mapa con ese puntito donde te encuentras con la fotografía.
O sea, la fotografía está georreferenciada, tiene una coordenada, ¿no? Moisés Carazas pregunta, ¿una diferencia entre Space AG y Space AG Lite? Hay varias diferencias. Una es el precio, obviamente. Dos es la forma tan simple, flexible, versátil, que tú mismo, Moisés, puedas crear cualquier tipo de cartilla en minutos, como lo demostró André, y tener reportes automatizados dentro del mismo aplicativo. En el caso de Space AG, digamos Business, la plataforma más completa, tú ahí tienes ya casos reales. Entonces nos conectamos al controlador de riego, nos conectamos a la central meteorológica, nos podemos conectar a un RP contable. O sea, se vuelve una herramienta mucho más potente, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, como decía, del número de hectáreas, de la complejidad de la empresa, puedes optar por Space AG Lite y tú mismo interactuar rápidamente. Digamos, pongamos un ejemplo, que tú tienes ya un área de TI, de tecnología de la información, y ellos ya te han dado una serie de herramientas, ya tienes tu aplicativo para fitosanidad, pero tú hoy día estás haciendo proyecciones de cosecha y no tienes una cartilla para hacer conteo de fruta, o no tienes una cartilla o un proceso ya implementado para hacer el seguimiento de la cosecha y la calidad. Y tienes que esperar al área de tecnología para que desarrolle algo y te dicen, ya ingeniero, ya lo estamos haciendo, ya va a salir y nunca sale, ¿no? Entonces tienes parte de tu proceso digitalizado, pero no está todo digitalizado. Entonces tú puedes agarrar Space AG Lite y como ya tienes tu formulario en papel y lápiz, lo llevas al digital. Y en 15 minutos ya tienes todo ese proceso listo. A ver, voy a pasar a unas preguntas del chat. Eh, si tendríamos la cartografía en formato SHP, ¿también se puede ingresar en esos Shape, formatos? es correcto, sí. Miguel Ángel Arevalo pregunta, ¿en la cartilla o formulario que se crea, tiene la opción de poner listas desplegables para seleccionar alguna variable y poner su valor? Sí, Sí, listas y escalas, ¿no? Es una interfaz un poquito diferente, pero al final cumple perfectamente con la posibilidad de ingresar opciones predeterminadas o a partir de una lista. Ok. Juan Camilo pregunta, si es que han tenido alguna experiencia en el sector cannabis medicinal. experiencia como tal no, pero la herramienta es muy flexible, ¿no? Hemos visto uh, una serie de cultivos, hasta flores, olivos, hemos visto ágave en México, hemos visto caña, hemos visto palma, hemos visto, obviamente, aparte de los cultivos tradicionales, al menos en Perú, ¿no? Arándano, uva, palto o aguacate. Se puede adaptar, como han visto, si ustedes ya tienen un formulario o una cartilla en papel y lápiz, la pueden llevar a un formulario digital muy fácil. Lo importante es tener el proceso claro, ¿no? ¿Qué cosa voy a evaluar? ¿Qué mapa o qué reporte o qué alerta voy a generar, ¿no? ¿Cómo quiero ver esa información? Y eso se adapta. La herramienta de Space AG Lite se adapta a tu proceso, ¿no? Eduardo Martínez pregunta, ¿la app tiene funcionalidades para riego o sistemas de riego? Sí, en lo que es Space AG, primero en Space AG Lite tú puedes crear cualquier formulario, puede ser para lisímetros, para pH, conductividad eléctrica, bandejas de riego, hora de inicio, hora de fin, controlar la fertilización, pero eso para Space AG Lite. Pero si quieres algo muy, muy avanzado, Space AG Business, la plataforma más robusta, tiene la posibilidad de integrarte al controlador de riego, como en el caso del Dream, por ejemplo. Ahí con Netafim hicimos todo un desarrollo, lo que es el módulo de Netavision, para poder hacer el seguimiento, el monitoreo del riego, el monitoreo de la fertilización y ver si lo que tú estás programando realmente se está cumpliendo, realmente se está ejecutando. También tiene el caso de uso de monitorear el coeficiente de uniformidad, y eso se hace con imágenes de satélite también, con el aplicativo móvil, y de detectar goteros obstruidos de forma bastante rápida mediante un proceso que ya tenemos entre imágenes y el aplicativo móvil, ¿no? Luego preguntan, ¿cuál sería el costo por hectárea y a partir de cuántas hectáreas aproximadamente es rentable obtener este software? Va a depender mucho del tipo de cultivo, ¿no? La rentabilidad.
pero lo que sí les puedo decir que es, hay que evaluar exactamente el número de usuarios, el número de formularios o cartillas que se van a crear. O sea, es muy difícil dar un número así a ciegas sin conocer el uso, pero es bastante accesible, ¿no? Desde $1 o menos, para darles un rango, ya se puede tener acceso a $1 por hectárea, ¿no? Ya se puede tener acceso a la plataforma. Luego preguntan, en caso de no tener internet, ¿cómo se actualiza en la plataforma lo recolectado en el campo por obrero? Sí, ahí habría que hacer la aclaración de que si bien el aplicativo captura la información sin internet, ningún sistema o software va a poder subir esa información al internet sin tener conexión como tal, ¿no? Entonces, puede funcionar sin internet para capturar la información, pero para cargarla sí requerimos de repente de algún punto con Wi-Fi o algún punto en el que el evaluador tenga cobertura, de forma que carga la información y esa información ya pasa a desplegarse en reportes o mapas de forma inmediata y automática. Eso para compartir la información, correcto. Pero en teoría también, o sea, no quita la respuesta de Andrés, está bien, pero si tú como usuario quieres tener tu información en local y que el mismo aplicativo te genere un reporte sin llegar a la nube o a internet, también se puede hacer. Pero la lógica es que tú recolectas información de diferentes evaluadores y quieres que toda esa información se suba en algún momento y de ahí generar un reporte consolidado, ¿no? Entonces tienes esas dos opciones, si es para ti o si es para un grupo de evaluadores o hay más de un supervisor que está recolectando información, ¿no? Ernesto Carrasco pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desafío desde personas y operación para implementar tech en el sector? Y yo creo que estaba ahí al inicio, en uno de los primeros slides, y esto no es que lo diga yo, sino hemos hecho encuestas en diferentes foros, en la plataforma de agricultores, en el chat de Actec que tenemos. De paso, aprovecho para decirles si quieren sumarse a la plataforma de agricultores, es www.agricul.com y ahí hay cerca de 1000 miembros donde intercambian información. Respondo tu pregunta, creo que el mayor reto es la brecha cultural, porque en el agro se ha trabajado siempre de una manera y entrar con tecnología y cambiar un proceso o cambiar una mentalidad de inicialmente personas mayores es muy difícil, ¿no? No que sea imposible, porque ya hay un cambio generacional y ya la gente entiende que los márgenes cada vez son más reducidos, ¿no? Y hay que hacer algo para poder optimizar procesos, para reducir mano de obra. Entonces ahí es donde la tecnología ya no me gusta implementarla, sino necesito cambiar mi proceso, necesito tener una ayuda para que esto funcione y mis márgenes, pues, que cada vez son menores, que se incrementen, ¿no? Porque estoy optimizando recursos, nuevamente, ¿no? Mano de obra, eh, aplicaciones, mejores proyecciones, mejor productividad, calidad, ¿no? Que al final se traduce en rentabilidad. Al final, si no tienes información, no vas a poder tener una decisión válida, una decisión informada, o si esa decisión hoy día la manejas de una manera rudimentaria, porque pasa por un papel, pasa por un Excel, te llega tarde, cuando tú tomas esa acción ya es muy tarde. Es como que ya me queda el histórico del problema que tuve, pero nunca pude actuar, o si actué a tiempo, cuando ya el problema se presentó y tuve pérdida, ¿no? Eso es uno. El otro, como decía, es el tema de costos. Hay un pensamiento transversal de que la tecnología es muy cara y mi perspectiva es que siempre hay que ver cuál es el retorno sobre la inversión que estás haciendo. O sea, no partir con el chip es caro, es caro, es caro, me cuesta mucho, sino yo invierto $1, pero voy a poder detectar la plaga a tiempo, voy a aplicar menos pesticida o voy a tener mejores proyecciones de cosecha. Y si tengo mejores proyecciones de cosecha, puedo colocar mejor la fruta al destino, puedo saber cuántas personas necesito para cosechar, puedo optimizar ahí, puedo tener un ahorro en el tema de logística, en el tema de cajas, de bolsas, de vines, de clamshells, lo que sea, ¿no? Entonces, he invertido uno, pero he recuperado 3, 5, 10 o más, ¿no? Entonces, yo no lo veo como un costo, yo lo veo como una inversión, como un proceso en el cual estoy mejorando, estoy optimizando mis actividades, ¿no?
Gustavo Guerrero pregunta, en lugar de goteros tapados, ¿se puede usar la variación de caudal que el controlador tipo Dream 2 genera y usarlo como indicador? Sí, sí se puede, Romy. De hecho, con los controladores Dream tenemos en la versión business del software, tenemos una conexión que nos permite traer data de forma directa, que se complementa evidentemente con formularios, por ejemplo, para la evaluación de goteros o para el coeficiente de uniformidad, pero el concepto que está detrás, como comenta César, es ese, ¿no? Toda evaluación que se pueda realizar en campo se puede ajustar, no venimos con ningún esquema rígido de cartillas o con un esquema rígido de implementación, sino que la idea es poder adaptarnos al proceso y hacer lo más fácil la implementación, evitar las fricciones y poder tener la implementación completa, desde formularios para capturar información hasta reportes interactivos, que casi son la instancia final, en el menor tiempo posible y de la forma más personalizada que se pueda. Y ahí, Gustavo, hay un API o API o enchufe digital que nos permite jalar la información del controlador, ¿no? Entonces, si sabes qué variable quieres estar monitoreando y el Dream permite jalar esa información, se puede hacer y se puede personalizar el reporte o la información como la ves en el mapa también, ¿no? O las alertas que quieras tener. Germán León pregunta, ¿qué tan difícil es unir cartillas para hacer un consolidado? Porque deseo unir cartillas para hacer resúmenes y poder verlos. Sí, es perfectamente factible, ¿no? Recordemos que todas las cartillas son formularios digitales que están alojados dentro de nuestro software y en ese sentido podemos generar eventualmente reportes consolidados que no solamente traigan información de una cartilla, sino que se puedan alimentar de diferentes, ¿no? De forma que la evaluación puede ser de dos o tres cartillas, pero el resultado o el consolidado final puede ser un cálculo que involucre estas tres cartillas. Y eventualmente podemos hacer integraciones también con data de otras fuentes, ¿no? Imagínate que estás haciendo una evaluación de fitosanidad y en el reporte de plagas y enfermedades quieres traer información meteorológica de la humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces también podrías hacer ese tipo de cruce de información, no solamente de dos cartillas, sino también de información externa, ¿no? Bueno, y cerramos con una última pregunta de Jonathan. Él pregunta, ¿usan datos multiespectrales con dron para realizar los informes o usan imágenes satelitales? Ambos, satélites, drones, eh, multiespectrales. Ese fue nuestro inicio. Space AG inició como una empresa de drones en la cual volábamos las agroexportadoras, principalmente del norte, del Perú, de Trujillo, eh, para entender la problemática del agricultor. O sea, eso fue hace cerca de 10 años, cuando los drones eran herramientas de guerra y teníamos que sacar permisos especiales para poder usar estas cámaras, ¿no? Y así fue que fuimos aprendiendo poco a poco y la empresa ha ido evolucionando y hoy día no es una empresa de drones, a pesar de que tenemos los equipos y se hacen de vez en cuando vuelos, pero hoy día es una empresa de software que trata de optimizar todos los procesos, ¿no? Como han visto, y Space AG, o sea, yo me siento muy orgulloso y aprovecho estos minutos para agradecer al equipo de Space AG, porque realmente hay un esfuerzo notable de poder entender la problemática de los agricultores, cuál es esa problemática transversal en riego, fertilización, en fitosanidad, en cosecha, en proyecciones, en fin. Y creo que ha tomado tiempo, pero cada vez la herramienta es más sólida y cada vez vemos cómo el valor que se está generando es real, es tangible, ¿no? Pero creo que hay un margen aún muy grande hay un margen muy grande de aprendizaje, ¿no? Podemos aprender mucho más y el motivo de este webinar era para poder presentarles esta nueva herramienta y tener la retroalimentación de ustedes. Y si quieren probar la herramienta de forma gratuita, ya está creada, ahora toca escalar esto, usarla y ver cómo repotenciarla eventualmente si es que hay algo que mejorar, ¿no? Aprovecho también para agradecer, obviamente, a André por la presentación. Me parece que ha estado súper clara. O será porque yo ya conozco la herramienta al revés y al derecho, tal vez. Pero también a Romina, a Carolina, del área de marketing, con el esfuerzo que han
puesto para poder llevar adelante este webinar ha sido también notable. Tal vez esos esfuerzos son los que no se ven, que están atrás de la pantalla, pero creo que es importante resaltar ese esfuerzo, y a todo el equipo de Space AG, incluyendo el área de desarrollo, que cada día tratan de repotenciar el software, de hacer que el GPS funcione cada vez mejor, de que no se recaliente la herramienta, de que la data se cargue y se descargue más rápido, estar atendiendo a los clientes en manera casi inmediata cuando hay algo que no está funcionando tan bien. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto de muchas áreas que se ve hoy día en esta nueva versión, y espero pues que la puedan usar y que le encuentren valor, ¿no? No sé si no hay más preguntas, creo que cerramos en hora, nos hemos demorado 1 hora, creo que estamos perfectos en cuanto al horario que nos habíamos planteado, y será hasta la próxima oportunidad. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.